Primero le tengo que confesar, se lo dije fuera del aire, se lo voy a decir ahora al aire, fanático de su programa, una persona con la que debe ser muy sabroso sentarse a almorzar, conversar, ¿ok? Y estar hablando con él de muchísimas cosas, porque sabe más que pescado frito, pero permítame quizá lo coloquial en este momento. Miguel Delgado Esteves, y me imagino que también que John Spurrier, sentados juntos, pues debe ser una conversación súper sabrosa. Un gran abrazo a mi querido profesor Miguel Delgado Esteves también. John Spurrier está con nosotros acá, profesor, historiador, catedrático, intelectual, y con él vamos a hablar de muchas cosas, porque vamos a aprovechar, así tal que le dije, John, lo voy a aprovechar al máximo, porque podemos, y yo quiero ser quizás lo más académico posible en este momento, porque el adjetivo de histórico se está usando muy comúnmente en estos días, ¿okay? Todo es histórico. Si llueve más fuerte, es histórico. Si alguien se para, es histórico. Y realmente no han pasado tantas cosas históricas. Sin embargo, esta conversación, este diálogo que se va a llevar a cabo mañana, sí creo que lo es, ¿okay? Y el país lo está necesitando con mucha fuerza. Pero vamos a hacer historia nosotros. Vamos a aprovechar que tenemos un invitado que sabe muchísimo de ello. Recordemos, ya sea bien en Venezuela o en cualquier otro lugar del mundo donde se ha intercedido para que dos factores de un mismo país se sienten a conversar y lograr una coyuntura. Bienvenido, John Spurrier, un honor tenerlo, de verdad que sí. Muchas gracias, Guillermo. Realmente el gusto es mío, la admiración también por tu trabajo en radio, que es excelente, y con mayor gusto atiendo esta invitación tuya para dialogar sin agenda previa sobre temas como los que ahora nos inquietan tanto como venezolanos, ¿no?, en la situación actual. Yo he venido sosteniendo, me sumo al coro de venezolanos que de una manera sensata consideran que es indispensable el diálogo entre los dos factores en pugna en el país. Por supuesto, me sumo también a aquellos que presentan el diálogo no como la rendición de uno de los factores o la sumisión, sino el diálogo para que, partiendo del principio de dos mitades en el país, para no detallar al respecto, sin embargo, esas mitades, la única manera que tienen para seguir adelantando y representando la parte del país que en ellos confía, es presentando sus ideas, sus planteamientos e intentando llegar a un acuerdo razonable. En todo diálogo hay que tener una predisposición favorable, porque de lo contrario es una mueca. Claro. De lo contrario es una pantomima que en nada va a ayudar a solucionar la crisis que vivimos en el país ya desde hace 3 lustros y quizás desde antes, y que es sumamente fuerte. Mi idea central es esta, para resumirlo ahora. Es necesario el diálogo. Diálogo no significa traicionar nada. Diálogo no significa negociación oscura. Diálogo es un resultado de la condición humana civilizada de reconocer al otro que piensa diferente. Ahora, ese diálogo tiene que hacerse dada la pugnacidad que hay, debe hacerse con mediadores confiables por las partes y siguiendo una agenda, un procedimiento que demuestre que no se trata de una estratagema para engañar, sino que demuestre que en ambas partes hay disposición a encontrar un camino civilizado para dirimir las diferencias y que el país se enrumbe hacia una convivencia dentro del marco constitucional de la democracia en el país. Esas son las reglas del juego, profesor. Las reglas están tal cual enmarcadas en la Constitución y hay que hacer una diferenciación importante entre lo que es diálogo y lo que es debate. Son dos cosas muy distintas. En un diálogo yo puedo estar dispuesto incluso hasta ceder para lograr un acuerdo que nos permita un ganar-ganar de todos. En un debate, pues una parte intenta someter a la otra o al menos imponer una argumentación sobre la otra. Esperemos, y así será, Dios quiera, pues entonces que tengamos un liderazgo que mañana pues tenga un diálogo de altura para el beneficio de todos los venezolanos. Antes de hablar de historia, nos quedamos aquí un ratico. Muchas personas no están de acuerdo con qué se siente, ya usted explicó muy bien eso. Otros dicen que no están representados todos los factores, ¿ok?, justamente para ese diálogo. ¿Qué podemos decirle a la gente para que se calme, para que entienda que es mejor? Así le decía yo a varias personas, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos? Entonces, ¿no creen que es mejor que nos sentemos a conversar, profesor? Claro, sin duda que en tu pregunta está implícita también mi opinión que comparto contigo. La otra opción es la guerra.
es el antagonismo llevado a la crispación y al extremo de la agresión y la muerte. Yo creo que cualquier venezolano, independientemente de su criterio político, no puede compartir semejante hipótesis o posibilidad. Por lo tanto, lo que queda es dialogar, es hablar, ahora eso sí, sobre la base de algunos criterios firmes y claros. En segundo lugar, como tú lo asomas, en efecto, no se puede garantizar que los dos factores fundamentales, me refiero al gobierno y a la mesa de la unidad democrática, exactamente estén representando la complejidad del espectro social y político venezolano. Es evidente que en la oposición existen puntos de vista discrepantes, incluyendo hacia la posibilidad o no del diálogo. Pero también es evidente que en el gobierno los hay. Claro. Mientras que el presidente de la República en febrero dijo que estaba dispuesto a dialogar, al día siguiente el presidente de la Asamblea Nacional, muy a lo militar, sostuvo que con los fascistas, como los tilda, no se dialoga. Es decir, que hay sectores en ambas partes que no estarían representados allí. Pero lo fundamental del país que apoya al gobierno y del país que apoya y que apoyamos a la oposición, sin duda que vale la pena fomentar esa conversación. Ahora, de lo que se trata es de algunos elementos conceptuales básicos que yo espero que les sean presentados al gobierno. Uno de ellos, en el que yo he venido insistiendo y sostengo que el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana es una gran ayuda, un gran aporte. Allí la Conferencia Episcopal dio en el centro, como Guillermo Tell en la manzana, para aprovechar de saludar tu nombre de tanta resonancia histórica en Suiza, en Europa y en el mundo. En la Conferencia Episcopal, en su documento, dice que de lo que se trata es de que una mitad que gobierna no le puede imponer a la otra mitad un modelo político, económico, que de paso no está en la Constitución. En otras palabras, en cualquier país sensato y en una polarización tal como la que tenemos, no es posible que un gobierno que aspira a la estabilidad pueda querer imponerle a la otra mitad un sistema político que contraviene no solo sus creencias, sino el marco constitucional. Porque cuando el gobierno afirma que intenta imponer el socialismo, a veces en forma directa y a veces en forma de subterfugios, como el llamado Plan de la Patria, hay que advertir que allí hay un sofisma, porque la palabra socialismo no es, para decirlo en términos semánticos, no es unívoca, no tiene un solo significado, porque quienes hemos, por ejemplo, aprendido la historia o hemos estado en esos países, sabemos que en Noruega o en Finlandia o en Suecia se experimentó con éxito un modelo que ellos mismos llaman socialismo nórdico. Mi pregunta es, ¿ese socialismo escandinavo es a lo que se están refiriendo en Venezuela el partido gobierno cuando habla de socialismo? Cuando el Khmer Rouge en Camboya cometió aquellas atrocidades en nombre del Partido Comunista de Camboya y del socialismo en Camboya, ¿es ese socialismo el que se intenta imponer en Venezuela? Esperemos que no. Cuando en Corea del Norte el viejo Kim Il-sung le cede el poder a su hijo y a su hijo, es decir, es el nieto de aquel de aquel líder, ese modelo que ha producido hambrunas en Corea del Norte a la vez que explotan un misil, ese es el socialismo que quieren imponer aquí. Entonces, el socialismo que presenta la coalición democrática chilena, que preside ahora la señora Michelle Bachelet, es el modelo de gobierno de este socialismo venezolano. El modelo castrista cubano es el modelo que aspiran aquí. Si no se define eso de entrada, se va a cometer un grave error. Yo siempre soy partidario de lo que decía el viejo Confucio, a quien siempre hay que acudir por su sabiduría. Confucio decía que en cualquier discusión, primero había que ponerse de acuerdo en el significado de las palabras que empleamos. Hacemos un corte musical y regresamos en breve de esta conversación deliciosa por demás con el profesor John Aizpurua. Vamos a hablar del diálogo, vamos a hablar de historia, vamos a hablar, por supuesto, de este país, tu país, mi país, que está pasando por una situación importante en donde nosotros hoy decidimos si somos espectadores de la historia o protagonistas de ella. Ya venimos. Esta tarde nos acompaña el profesor John Aizpurua, historiador, catedrático, hablando del diálogo y hablando un poquitico de historia. Seguimos en contexto. Hemos hablado de lo que es el socialismo, si su concepto es lo que se está aplicando justamente acá, si el gobierno realmente tiene claro esto, pero
Hablemos ahora de lo que es una posible agenda. Ayer, hablando con el diputado Andrés Velázquez, habló de puntos importantes. Primero, el respeto, que se sienten en la misma condición. Tener una agenda, que aquí me detengo un poco, para citarla más adelante. Lo otro, nombrar anuncio apostólico, que ya lo hicieron. De hecho, entiendo que el canciller de la República ya le extendió la invitación para que participe mañana en el anuncio apostólico. Transmisión en cadena nacional, aparentemente así va a ser también, ojalá, ¿ok? Una cadena que va a tener pues en vilo a todos los venezolanos. Y en la agenda no me mencionó los puntos a tratar. Asumimos que, es lo que propone, en este caso creo que causa R, la liberación de presos políticos, el desarme de los llamados, o de algunos colectivos, porque no podemos decir que todos los colectivos están armados en este país, pero algunos que sí se han visto y que se conocen como la Telerita, Alexis Viejo, solamente mencionar dos, pues así lo han manifestado. ¿Qué debe tener esa agenda para que de alguna otra manera pueda ser una agenda de diálogo y no de imposiciones? Yo pienso que ya los distintos líderes políticos y analistas han expuesto las bases fundamentales, porque eso es algo del sentido común. Cuando uno recrea la historia de los diálogos, hay ejemplos muy obvios. Es el caso de la guerra de Vietnam. Se decidió discutir en París la paz mientras el conflicto seguía armado y fuerte en Vietnam. Y de allí resultó, porque ambas partes querían llegar a un acuerdo, resultó un cese del fuego, un retiro de Estados Unidos y algunas normas básicas para lo que luego se ocurriría en Vietnam. Cuando en El Salvador, que es una región más próxima, un país más próximo al nuestro, se presentó aquel conflicto largo de varias décadas, donde el Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, encabezaba un frente guerrillero, un movimiento guerrillero muy intenso, muy agresivo, frente a los distintos gobiernos, algunos dictaduras de derecha militar y otros luego el gobierno social cristiano de Duarte y otros más. Finalmente conversaron, dialogaron, y tan exitoso fue ese diálogo en ese aspecto que hoy en día en El Salvador acaba de repetir electoralmente el Farabundo Martí de ganar la presidencia, y la obtiene de otro presidente de ese mismo movimiento, quien a su vez obtuvo la presidencia de un candidato del partido Arena. De modo que se logró civilizar la política en El Salvador, lo que no significa que se hayan resuelto los problemas sociales y económicos que aquejan. Yo he estado allí, los problemas son gravísimos, pero al menos el marco político se suavizó, y en estos momentos el Farabundo Martí ha ganado las elecciones con una diferencia muy parecida a la venezolana de 1%. Y la Arena, después de haber unos escarceos, finalmente aprobó y aceptó y acató. De modo que hay experiencias en el mundo en cuanto a diálogo y en cuanto a comisiones de la verdad. En Argentina, después de las terribles dictaduras militares, se nombró una comisión de la verdad, la presidió ese gran intelectual recientemente fallecido cuando cumplía 100 años, Ernesto Sábato, y se logró de parte y parte. Los grupos guerrilleros aceptaron su responsabilidad en numerosos crímenes, y los gobiernos y las dictaduras militares igualmente. De modo que hay muchos antecedentes que demuestran que si el diálogo es sincero, en el sentido de que hay voluntad de las partes de llegar a acuerdos razonables para que en el país funcionen todas las corrientes políticas y se compita civilizadamente y electoralmente, si hay esa disposición, puede haber frutos. Si de lo que se trata es de una trampa, volveremos al punto anterior y quizás exponencial. Profesor, en estos momentos hay un diálogo también donde Venezuela ha formado parte, el que está llevando a cabo en la isla de Cuba entre la FARC y Colombia. Ya creo que tiene casi 9 meses, quizás un poquitico más. ¿Cuánto tiempo debe tener un diálogo para que realmente sea fecundo, para que realmente sea tomado en cuenta? Sí, es cualitativamente distinta la situación colombiana a la venezolana. En La Habana está discutiendo el gobierno colombiano con la FARC, y están discutiendo en términos tales de que la premisa es: se sigue el enfrentamiento armado del territorio colombiano y al mismo tiempo se negocia en La Habana. Se negocia, se conversa. Hasta ahora, después de 9 meses, apenas hay un mínimo acuerdo en el área agraria en cuanto al respeto a los derechos de las tierras de los campesinos. Es lo único que se ha avanzado en 9 meses. Pero bueno,
al menos se está haciendo el intento. Lo que ocurre es que Colombia tiene un conflicto de tantas décadas que es mucho más difícil desarraigarlo. Claro. En Venezuela, lo que está planteado, la sangre no ha llegado al río en los mismos términos que en Colombia. Es cierto. Aun a pesar de que deploramos El número importante de muertes y duele mucho que eso haya sido así, sean quienes fueren. Pero la situación no es la misma y estamos todavía, a mi juicio, estamos todavía en un punto que no se ha llegado a un momento irreversible. Ahora, si no se aprovecha este momento de parte y con honradez, de verdad que el pronóstico puede ser extremadamente oscuro. Bueno, profe, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Nos quedan tan solo 5 minuticos. Comenzamos con el profesor catedrático, psicólogo clínico, John Aispuro, está con nosotros a propósito del diálogo. Primero responderle quizás algo a Benny, que nos dejó su inquietud al aire. Y segundo, yo voy a también hacer una contraoferta a lo que puede estar planteando Benny. ¿Qué situaciones se han presentado en el mundo donde el diálogo no llegó y en donde sí llegó fue el enfrentamiento y cuáles fueron sus consecuencias brevemente, profesor? Sí, le digo al amigo que llamó que yo comprendo y comprendemos perfectamente su desesperanza, su escepticismo, pero el amigo y tantos otros como él, yo sugiero que se hagan esta pregunta: ¿cuál es la otra opción? Claro. ¿Cuál es el otro camino? Y me voy a permitir decir esto como reflexión por lo que está aconteciendo en estos momentos. Estados Unidos ayer emitió una declaración diciendo que respalda este diálogo y le da una oportunidad. Es cierto. El Vaticano lo mismo, la OEA lo mismo, la Unión Europea también. Si en estos momentos la Mesa de la Unidad Democrática no acepta dialogar, se han cerrado puertas en todo el mundo. Claro. Y casi se le está dando un round por lo menos al gobierno innecesariamente. De modo que dialoguemos sin nada escondido, de manera clara y con objetivos muy firmes. Yo, por ejemplo, planteo algunos objetivos específicos. A ver. Rapidito. Por ejemplo, algo cuantitativamente importante. El mismo gobierno admitió en el mes de noviembre pasado que se han extraviado o se han llevado 25.000 millones de dólares en empresas fantasmas por Cadillo. ¿Por qué en 6 meses o 5 meses el gobierno no publica la lista de las empresas? ¿Sí? Yo llevaría a la mesa eso. De paso, el gobierno quiso decir que era Fede Cámara. Fede Cámara advirtió, Jorge Roy señaló que están dispuestos a que se publique la lista. ¿Por qué no se publica la lista? ¿Por qué nosotros no podemos saber el convenio con Cuba? ¿Cuánto se lleva un médico cubano y cuánto se lleva el Estado en nombre de ese médico cubano? ¿Cuánto significan los 100.000 barriles de petróleo diarios para Cuba? Yo quiero saber por qué los jueces en este país, el 80% son provisorios. Porque entonces eso significa una justicia comprometida, porque todo juez que es provisional, inmediatamente con una simple carta puede ser destituido. Y así por consiguiente, son puntos concretos que el país requiere explicaciones del gobierno y la oposición está para exigirlos. Experiencias históricas donde no ha habido el diálogo son dramáticas. No sé cuántos de nuestros amigos oyentes recordarán, y tú, Guillermo, en este momento, lo que ocurrió en ese lugar tan conflictivo históricamente del mundo que son los Balcanes. Allí arrancó la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. Pues con la disolución de la antigua Yugoslavia y el estallido en múltiples etnias y países, lo que ocurrió en Kosovo, la masacre en Serbia, en Bosnia, donde no hubo posibilidad de dialogar con los soberbios líderes excomunistas de Serbia, mira lo que produjo. En estos momentos está la situación en Ucrania. Es verdad, el oso ruso emerge para tragarse Crimea y quiere seguir avanzando sobre Ucrania. Y aún así Estados Unidos, con mucha prudencia, porque sabe que la otra opción es la guerra hasta nuclear, ha tenido que decir, bueno, vamos a tomar medidas económicas, pero está dialogando. Hay un diálogo entre Estados Unidos y Rusia, es decir, que la alternativa es esa, porque todas las experiencias históricas donde no ha habido diálogo han terminado dramáticamente y alguna vez la única salida fue por la vía del diálogo. Profesor, ¿podemos hablar un ratico antes de irnos de frases que han hecho historia, por favor? Con todo gusto, Guillermo, te he traído este ejemplar de mi más reciente libro, que es una colección de obras que estoy editadas por Van Plus,
en las cuales se me ha pedido que muestre para la gente en general y no para el especialista la historia en forma amena. Un volumen anterior fue la historia vista a través de las grandes anécdotas de personajes famosos. Este que te he traído es de frases que han hecho historia y ahora trabajo en otro que continuará. En estas frases la selección, toda selección es arbitraria, pero he escogido 40 personalidades a lo largo del proceso de la civilización desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI y tratando de conseguir en síntesis aquella frase feliz de un protagonista de la historia en esa frase que resuma su visión. Hablábamos de Churchill, por ejemplo, cuando él le ofrece sangre, sudor y lágrimas al pueblo británico una vez que Inglaterra ha tenido que renunciar al apaciguamiento de Hitler. Churchill, mostrando su vena de estadista, le dice algo al pueblo que ojalá todo líder siempre recordara. No le ofreció edulcorar la situación ni para mantenerse en el poder, le ofreció sangre, sudor y lágrimas. O cuando José María Vargas, frente al asalto militar de Carujo, Carujo le dice, mire doctor, el hombre es del mundo valiente. Y Vargas le dice, no señor, el mundo es del hombre justo y bueno. Son Gandhi, en el terrible conflicto que fue hasta lograr la independencia de la India, cuando había revanchismo en la India frente a los británicos y frente a los musulmanes que finalmente terminaron formando Pakistán. Gandhi da aquel mensaje en medio de un ayuno interminable y una huelga de hambre que lo dejó demacrado. Él decía, es que ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Así es. Y bueno, frases ya de otro tipo, la de Uslar Pietri, nuestro gran Uslar, sembrar el petróleo, o la frase, por ejemplo, del astronauta Neil Armstrong. Un gran paso. Eso, que tú te la conoces. ¿Por fin es un gran paso o es un gran salto? Es un paso, bueno, para él fue un paso en la luna, un gran salto para la humanidad. Lo anecdótico de esto, que yo lo cuento aquí en el libro, alguna gente llegó a decir qué maravillosa la inspiración de Armstrong, y ocurrírsele pisando la luna decir eso. Luego en la autobiografía que Armstrong, que falleció hace poco, escribió, él reveló que cuando fue seleccionado por la NASA 3 años antes, él estuvo 3 años pensando en qué frase iba a decir. Profesor, para mí ha sido un honor realmente tenerle. Y para irnos, ¿qué frase cree usted que cabría en esta situación de Venezuela para cerrar el programa? No quisiera decirla, pero la digo porque nos marca, es una impronta muy fuerte en nuestra psicología, en nuestra conducta, la de Francisco de Miranda. Cuando Miranda, que fue hecho preso por un grupo de patriotas en La Guaira la noche del 30 de julio de 1812, después de la capitulación, entre esos patriotas se encontraba el coronel Simón Bolívar, que venía de perder la plaza de Puerto Cabello. Y al ver que el propio Bolívar lo detiene, Miranda dice, bochinche, bochinche, esta gente lo único que sabe hacer es bochinche. Eso nos ha marcado trágicamente, por eso hemos tenido tantas dictaduras, autocracias, tiranuelos, tiranías y pequeños momentos democráticos. Vamos a aspirar a que Miranda podamos pasar esa página y aspirar a un país sin bochinche, con mucha libertad, con mucha democracia, con mucho progreso. Gracias, profesor. John Aispurua, está con nosotros. Su Twitter, rapidito. @John Aispurua, J-O-N, John Aispurua. Gracias. Nos vamos entonces, 6:47. Queden con el noticiero 15 FM acá en Caracas, en una presentación de la doctora Susana Misticone. Síguela en @lamisti y de Sexto Poder en el medio con todas las voces. Chao, chao, se les quiere. Hasta mañana. En el circuito digital. Oye, Guillermo, No, de verdad. Oye, muy agradecido. Muy sabroso. Sabroso, Okay, muy sabroso.